está la creatividad, como te dije, que es algo intrínsecamente humano, etcétera. Y eso trae muchísimo bienestar, ¿no? Cuando uno está haciendo actividades creativas, como lo es la escritura, el dibujo, el baile, olvídate, hay montones de actividades creativas, tu ritmo cardíaco disminuye, entras en una relajación profunda, tiene muchísimos beneficios hasta para tu salud y bienestar, y por eso es que ahora, pues, hasta en los hospitales, en Inglaterra, por ejemplo, están integrando todas estas actividades creativas, ¿verdad? Para ayudar a la gente a sanar, ¿no? El dibujo no era expresivo, era más como una manera de meditación activa para mí, era dibujo realista de meditación activa para tratar de como que no pensar, o sea, es una manera de meditar, Sí, es sí, como que mi mente en ese conectarte. momento yo me estaba sintiendo un poco pues con ansiedad, con muchos miedos de cuál es el rumbo, qué es el rumbo que quiero tomar, y el dibujo me estaba ayudando a pues aterrizar, ¿no? Estar en el presente, estar en el estoy presente, dibujando. sí, That's y it. la verdad que me ayudó un montón. Qué Y ahí pues se me ocurrió, wow, en verdad, este método de enseñanza yo no me he topado con él en Puerto Rico. Lo que estoy tratando de hacer es darles una herramienta más a las personas para que puedan conectar con ese lado de ellos, ¿no? El lado creativo. La idea detrás de Eres es que ya tú eres una persona creativa, ya tú eres una persona que puede dibujar, que puede escribir, que puede hacer todas estas cosas. Lo que vamos a hacer es ofrecerte unas herramientas para ayudarte, ¿no? A liberarte de esas cadenas invisibles que tú tienes dentro de ti que te impiden conectar con este lado tuyo. Pero esto es algo que tú tienes ya, o sea, no es algo que hay que desarrollar, sino es sacar esas barreras que te están limitando, ¿no? Toda mi vida era como que, ¿cómo yo puedo hacer, de alguna manera u otra, aportar para que el mundo sea mejor? Y cuando trabajé como public defender, abogada, etcétera, me empecé a dar cuenta, y en verdad, nada, también empezar a darme cuenta al convertirme en adulta, que obviamente yo sola no puedo cambiar el mundo. Uno solo no puede, pero lo que uno sí puede hacer es cambiar radicalmente, ¿no? Tu conciencia para romper con todas esas cosas que limitan tu potencial, ¿verdad? Si tú cambias radicalmente tu conciencia para poder como conectar con tu potencial, si yo lo hago, tú lo haces, otra persona lo hace, eventualmente se logra el cambio, ¿no? De adentro hacia afuera. Sí. Es como los otros días yo estaba hablando con un amigo artista plástico y él utilizó la palabra micro revolución. Y me encanta eso, sí. O sea, esa palabra me encanta y se me quedó pegada, y es esta noción de como que yo lo que quiero es que haya micro revoluciones, ¿verdad? Y que así es que se logre el cambio. Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Jacqueline Pierluisi, artista, abogada, varias cosas que ella nos va a contar de su trayectoria. Pero nada, a mí no me gusta hacer mucho la introducción para que tú hables. Me gusta comenzar siempre de los comienzos. ¿Cómo se despierta en ti el interés en el arte? Viendo para atrás desde tus comienzos en los estudios y todo eso. Ok, pues lo primero en verdad que quiero decir, como quiero aclarar algo, en realidad yo todavía no me considero una artista, Okay. ¿no? Y creo que tal vez puede ser algo que hablemos después, pero sí soy una persona sumamente creativa y estoy olvidando, ¿no? El mundo de la arte. Y nada, después probablemente vamos a tocar un poquito ese tema. Brutal. Pero pues yo, en verdad, como creo que te había dicho el otro día, o sea, soy como una caja de sorpresa. Sí, eso fue mi primera pregunta porque yo te conozco de antes. Yo dije, ¿cómo llegaste al arte? Como que cómo llega eso a ser tu método de expresión y escribir y todo esto. Pues yo en realidad soy abogada, o sea, yo estudié Derecho en Harvard y me gradué como abogada, ejercí como abogada en Nueva York como por 4 años. Brutal. A lo que me dedicaba era ser public defender, que pues public defender viene siendo una persona que representa a personas de bajos recursos, ¿no? Y los defiende en el tribunal.
Y yo trabajaba para una organización sin fines de lucro que se dedicaba a eso, a tener public defenders, y a un montón de otros servicios para personas de bajos recursos. Y ahí te caen casos de todo tipo. Ajá, bueno, caen de todo tipo, pero los que yo me enfocaba en unos específicos, los que yo hacía tenían que ver con familias, o eran usualmente, pues la mayoría de mis clientes vivían bajo extrema pobreza, y muchas veces el Estado trataba de intervenir y quitarle las familias, los hijos a ellos, y yo defendía a estas familias para que se quedaran unidas y en vez nosotros le proveyéramos servicios a ellos, en vez de tener que poner ese niño, por ejemplo, en un cuido, ¿verdad? Con una persona desconocida, etcétera. La mayoría de mis casos, había de todo, desde casos de violencia doméstica, habían casos de alcohol, ¿verdad? El papá o la mamá tiene un problema de alcoholismo, habían casos de simple y sencillamente viven en Nueva York, le dicen shelters, que viene siendo como si fuera un public housing, pero no hay que pagar nada, o sea, es puro. Y muchas veces muchos de mis clientes vivían ahí y lo que acababa pasando era que, por ejemplo, hay un montón de reglas y si tú dejas a un niño de 10 años con uno de 7 está prohibido y el Estado te llama porque descuidaste de tu hijo y cosas así. Wow. Y eran muchas madres solteras, la mayoría de mis clientas. Así que de por si no tienen los recursos para entonces después manejar esa situación. Ajá. Wow. Pero nada, en realidad tú me preguntaste, ¿verdad?, cómo yo llegué al mundo del arte, como que mi contestación fue más como que soy esta caja de sorpresa, soy abogada, ahora mismo no estoy ejerciendo como abogada, ejercí como abogada en Nueva York y creo que a lo mejor lo que ata el mundo del arte y lo que yo hacía como abogada es que pues yo siempre desde pequeña pues he estado interesada en algo que tenga que ver con cambio social, ¿no? Justicia social, cambio social y cómo uno trata de lograr eso, pues hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Y pues mi ruta inicial pues era una ruta un poco más tradicional, ¿no? De meterme en el mundo del derecho, de los derechos civiles, de tratar de abogar por eso. Entrar al sistema y tratar de hacer lo mejor que tú puedas ahí. Exacto. Entonces, pero mientras trabajaba dentro del sistema en Nueva York, también a la misma vez, por alguna razón, la mayoría de mis amistades en Nueva York eran artistas. Y yo estaba todo el tiempo como que orbitando ese mundo, aunque sí era un mundo al cual yo no estaba familiarizada de pequeña, yo no me crié en ese mundo, pero por alguna razón en Nueva York ese fue mi mundo, mientras yo era public defender, en mi tiempo libre estaba rondando mucho esos espacios. Artistas, escritores, pintores, o sea, todo o algo específico. Músico. Artista plástico. Y todas las culturas mezcladas en New York para colmo, que es como súper rico, que cool. Y pues en realidad las vidas de mis clientes también, como que los casos que yo veía eran unos casos bien intensos, ¿no? Y me provocaban mucho emocionalmente porque yo me apegaba a mis clientas y mis clientes y a veces me sentía no sé, y es algo que entre todos los public defenders de Nueva York le hablamos, no importa cuán buena representación tú le das a esta persona, la mayoría de las veces nosotros perdemos porque el sistema está roto, ¿no? Y nosotros estamos operando dentro del sistema. Y eso pues me causaba muchas frustraciones. Así que nunca te terminas sintiendo como feeling accomplished, o sintiendo como que lograste... Sí, o sea, la verdad que mis clientas eran, conectaba mucho con ellos y ellos siempre estaban súper agradecidos de mi trabajo. Pero yo creo que tenía mis frustraciones porque tal vez el mundo de los tribunales es un mundo bien adversarial, se dice. Adversary es la palabra que están buscando, pero, sí, no sé cómo se dice. Wow, diablo. Está bien, pero... Pues es un mundo también que a lo mejor yo misma me sentía hasta limitada en cómo yo me podía expresar o no expresar. Y de repente empiezo a aprender, ¿no? Y a toparme que hay otras maneras de lograr el cambio social. Y a la misma vez empecé también a escribir un montón porque pues mis sentimientos estaban a flor de piel con todo lo que estaba viviendo. Y ahí empezó como
Yo te diría a explotar un poco mi lado artístico, ¿verdad? Sí. Que yo desconocía que tenía. Sí, empezaste a canalizar todas tus emociones y expresarlas a través de algo que empezó por Ajá. la escritura, fue quizás lo primero. Ajá, primero Ok. poesía, Qué cool. también cuentos cortos, ¿Venías de mucha lectura o ni siquiera, o fue como que algo así de un... fue bien explosivo. Sí, La verdad que no leía ahora leo mucha poesía, pero en ese momento yo ni leía poesía y empezaron a salir como que estos wow. poemas. Este, y sí leía, porque pues los abogados no leemos, leemos bastante, Pero pero, nada cercano a la... pero no mucho como, no tanta literatura, Exacto. poesía, era otro tipo de lectura la que yo hacía. Pero nada, en realidad, a fin de cuentas, como que em, sí, estoy olvidando el mundo de las artes, como que este lado mío está como explotando y yo sentía como un llamado bien fuerte, como que era como si mi espíritu estaba como hambriento, no sé cómo explicarte, yo le llamo como el hambre del alma. De repente algo se despertó en mí y era como que no, como que yo estoy en el lugar equivocado, pero a la misma vez era como, pero yo desconozco este otro lugar, yo no soy artista, yo desconozco este mundo, ¿cómo yo puedo de repente dejarlo todo y tratar de como que Sí, meterme? seguir mi camino Ajá. de cambio social, pero a Ujú. través de estos otros medios. ¿Y cómo fue entonces cómo empezaste a ver esa transición, esa posibilidad de transicionar de como lo dijiste ahorita, del medio tradicional a Ujú. través del sistema y a través de las leyes? Como que cómo empezaste a ver esa ventana, me dijiste que habías cogido como un taller de Ah, un exacto. método, como Y que ahí sí. cómo entonces va de tu exploración personal, de canalizar tus sentimientos a través de la lectura, a empezar a encontrar que pues, este círculo tiene otra opción para ti, como que cómo Ujú. fue ese proceso ahí en New York. Pues, exacto. Estaba trabajando como public defender, empecé a sentir este llamado bien fuerte y también ahí empecé, dije, bueno, voy a coger esto un poco más en serio y tratar de explorarlo más. Okay. Y empecé a buscar clases en Nueva York de distintas cosas. Y ahí me topé con una clase de dibujo que se llama Drawing on the Right Side of the Brain, que en realidad es el método de enseñanza que yo estoy utilizando ahora en ERES Okay. y ellos me certificaron para que yo lo pudiera enseñar Brutal. aquí y pues es el mismo método de enseñanza que yo estoy haciendo. Y ese taller era un taller intensivo de 5 días. Yo estaba ya empezando a dibujar también, pero nunca había cogido una clase de dibujo en mi vida. Okay. Y me metí en esta clase, y es un taller de 5 días intensivo en donde ellos plantean que todos los humanos saben dibujar, que esto es una habilidad intrínsecamente humana y que lo que pasa es que como por alguna razón en las edades de 10, 11 años, a esa edad uno tiene un interés en querer dibujar lo que estás observando, ¿verdad? La realidad que te rodea y no necesariamente lo expresivo, ¿no? Y cuando los niños tratan de dibujar lo que están observando, no les sale, más o menos Empieza hay un una proceso de tendencia, sí, frustración. empieza un proceso de frustración y dejan el dibujo por completo. Wow, qué interesante. Entonces, este método de enseñanza es como una manera de enseñar en donde dicen que en realidad el dibujo es aprender a observar, tiene que ver más con la observación, no tiene que ver con tener habilidad innata o no en el Exacto. dibujo. Y a mí cuando cogí ese taller me voló la cabeza, o sea, me Qué cool. encantó, me quedé súper impresionada con todo lo que aprendí, con mis dibujos, pero no es solo tus dibujos, es la manera en que empiezas a observar el Absorber. mundo que te Sí. rodea, todo lo encuentras hasta más bello, de repente empiezas a ver luces, sombras, matices que antes no te fijabas, y de hecho, yo no sé si fue antes de las clases de dibujo o después, la verdad que para mí todo ha sido como un proceso bien como rápido. Sí, se ha mezclado porque ha sido, Ajá. lo ha estado solamente going with the flow. Ajá, y es como, está como por todos lados todavía, pero lo que iba a decir es que más o menos a la vez yo también empecé a tomar muchas fotos con Ok. mi celular y me encanta la fotografía y lo hago mucho y es con mi celular, pero mis fotos son como, yo no edito, a mí no me gusta editar, uno es que no sé, o sea, no sé usar Photoshop, no sé nada de esas cosas, pero parece que al aprender a observar, y no sé si fue a la vez antes o después o qué sé yo,
pero la realidad es que el dibujo sí te ayuda mucho a poder tener ese ojo de repente percibir cosas que antes no percibías. Exactamente. Y es como te refina, ¿no? Tu observación, tu sensibilidad, de cierta manera. Y a mí, pues, la verdad que me encantó. Sí, por eso se te hace difícil target si fue antes o después, porque en verdad es algo que despertó en ti y de Ajá. momento pues se transfiere a la fotografía, se transfiere al Sin ni dibujo, pensarlo. se transfiere a escribir, porque la escritura también es observación de el comportamiento humano, de tu comportamiento. Sí. Qué brutal, en verdad. Que me surgió una pregunta mientras me estaba hablando de eso. Si piensas para atrás, en escuela, cogiste arte, dibujaste, si piensas tú para atrás de chiquita, nunca, como que, o sea, si coges ese dato que me dijiste de que mayormente a los 10 años un niño para de dibujar, sea por lo que sea, quizás porque ahí uno empieza, o por uno porque se frustra, o quizás ahí empieza a despertar ese de que lo que piensen los demás, o de esto que estoy haciendo, pero ¿dibujaste antes o no? ¿Nunca dibujaste, nunca te interesó? Sí me recuerdo de chiquita que Sí. dibujaba, me recuerdo coger una clase de dibujo, porque yo estudié en Baldwin hasta sexto grado y después estuve en Marista. Y Baldwin sí tenía clase de arte. De arte. Marista, cuando yo estudié en Marista, no tenía, o sea, yo entré en Wow. séptimo, de hecho Que lo que para mí en la había... escuela siempre hubo, yo siempre No, tuve. lo que había era economía doméstica y economía doméstica era para las nenas nada más y eso Ok. literal era como aprender a cocinar y bake y eso es para las nenas y música para los nenes, Wow. que está como que Qué eso curioso. está al garete, Yo siempre me tuve vuela la arte cabeza. y quizá también No. porque a mí me gustaba el arte, pues nunca lo vi, como nunca faltó, nunca lo vi como que, André, no hay arte, porque siempre en high school y en las varias elementales que estuve, siempre tuve esa No, herramienta. pues yo me recuerdo en Baldwin, ¿verdad? Más de chiquita, dibujar y que me gustaba. Sí creo que me recuerdo de una clase de dibujo que sí tuve una frustración. El por qué o cuál fue esa frustración es bien difícil, no sé, no me voy a Sí, inventar sí. una historia que no tengo. Sí, pero Pero me recuerdo se que recuerda que dibujaba y de dibujaba. repente paré. Paraste. Pero la realidad es que o sea, de joven también, yo soy bien activa, yo soy una persona bien cinética, además de que ser sedentaria en el sentido de escribir y dibujar, soy bien cinética. Ok. Y cuando pequeña, pues era deportista, o sea, me pasaba jugando tenis, me pasaba en la calle y esa era mi manera de... Así que gravitaste hacia los deportes y Ajá. hacia compartir, janguear. Ajá, y Brutal. entonces la verdad que no... Sí, no lo seguiste. Está bien, pero no, que cool. Quería O sea, solamente pintaba mi preguntarte. cuarto. Ahora que me estás preguntando, o sea, Esos son expresiones. era bien sí. expresiva, ¿no? En Es mi que manera de vestir. uno no sabe como que hasta qué punto, pero Sí. hay personas que, pues sí, en verdad, si tú estás escogiendo un color extrovertido en tu cuarto o tu forma de vestirte, eso es una forma de expresarse. O sea, lo que Sí. pasa es que uno no lo... Estamos tan tradicionales y cosas que uno no lo ve. Sí, Pero entonces, la otra pregunta que te quería hacer de ese proyecto es qué tipo de dibujos estaban trabajando en ese taller. ¿Estabas Ok. trabajando dibujos de observación? ¿Estabas trabajando autorretrato? ¿Qué trabajaste sí. en ese proyecto? Es como un método y es el método que estoy utilizando yo ahora, es Ok. dibujo realista. Ok. Y dibujo realista es aprender a dibujar lo que tú estás observando plenamente. Y, por ejemplo, el primer día del taller, uno pues dibuja la mano de uno, que tiende a ser algo que usualmente la gente dice que es bien difícil de dibujar, pero pues con nuestra manera de enseñar, pues todo el mundo acaba dibujando su mano y les queda súper bien. Después uno dibuja, por ejemplo, hay una silla, al otro día hay un dibujo de perspectiva que viene siendo como un dibujo de un espacio, ¿no? Como pueden ser una escalera, una esquina, como más exacto. estilo arquitectura, Exacto. para que aprendas un poco sobre las dimensiones. Después hay un dibujo de perfil que dibuja el perfil de otro estudiante y al Brutal. final un autorretrato. Súper. Y eso es como los dibujos. Ese es el proceso de ese método y Ajá. se transfiere a Eres, Ajá, a o lo sea- que tú estás, a tu proyecto actual. Ok, dale, voy a hablar de mi proyecto ahora. Exacto, porque- sí, seguimos Ajá. mezclando cosas, pero vamos a empezar con Eres porque ya estamos ahí. Dale. Me estaba curioso porque sí sé que Eres, de la forma que yo lo percibo desde afuera, pues veo una parte, o sea, eso va ligado a un proceso como que de progreso emocional quizás también, y en el dibujo, pues, aunque estás dibujando lo que observas, siempre se transfiere cómo uno se ve, cómo uno se siente, kind of thing. Pero
Entonces, ¿cómo entonces coges ese taller y estás allá? Vamos, entonces, explícame más o menos cómo llegas a Puerto Rico Ok. y comienzas con Eres y este espacio y este proyecto. Sí. Vamos poquito a poco. Dale, la cronología voy a pensar. Cuando estaba en Nueva York, que era Public Defender y empecé a explorar mi lado artístico un poco más, también a la misma vez empecé a sentir este llamado, ¿no? De que yo llevaba 11 años fuera, viviendo Ok. fuera de Puerto Rico, y cuando venía de visita, me empecé a topar con un Puerto Rico que yo no conocía, ¿no? Con el mundo artístico de Puerto Rico, empecé a hacer otro tipo de amistades, hasta nada, y eso hizo que estando en Nueva York, de repente empecé a sentir como un llamado también de wow, en verdad, yo nunca he vivido en Puerto Rico como adulta. Como adulta, sí, eso te iba a decir porque tú te fuiste de niño. O sea, me fui después, high school de niña. me gradué de Sí. high school y me fui. Sí. Y la verdad es que el irme fue súper bueno porque pude descubrir un montón de cosas e intereses de mí que tal vez aquí a lo mejor pues no hubiera descubierto porque uno tiene como unos patrones, ¿no? Un hábito de comportamiento que a lo mejor hubiera sido, no sé, uno nunca sabe, pero Sí, definitivamente. cuento, o sea, por ejemplo, allá a mí me encanta, descubrí que me encanta caminar. Específicamente en New York, mucha gente yo viajo mucho a New York, y en New York mucha gente me dice que sea como tú seas, sea como sea tu personalidad, te da una oportunidad como un reboot, a restart, porque es tan open, hay tantas culturas y tantas cosas, que tú ahí puedes irte a caminar y puedes ser tú, si te da por pintarte el pelo, si te da por ser súper radical o bien conservador, la diferencia de lo que era en tu casa anteriormente, ese quizás es el mejor espacio para Exacto. just be. Sí, sí, sí que nada, allí en verdad descubrí un montón de cosas como el caminar, empecé a descubrir que me encantaba caminar, que me encantaba la transportación pública, que eso me inspiraba mucho en mi escritura, porque de cierta manera pues tengo como portales a Y otras observar. maneras de vivir o no. Y entonces cuando estoy allí empiezo a sentir este llamado y yo venía de visitas, me empecé a topar y empecé a rondar, ¿no? De una manera diferente en Puerto Rico. Ok. Y dije, wow, en verdad tal vez yo debería considerar mudarme a Puerto Rico. Si me mudo, pues dije, bueno, pues me mudo al Viejo San Juan, que es un lugar en donde puedo caminar, que tal vez tenga un poquito más de anonimidad, porque a mí la anonimidad pues es algo que me encantaba de allá afuera y no quería Esa es la palabra necesariamente... correcta de New York, la anonimidad que te permite New York. Sí, y no quería como perderla, ¿no? Aunque, nada, el punto es que Es un hub artístico, ajá. San Juan también. El Viejo San Da Juan. salir sí. la noche, música. Bueno, es bello, o sea, es precioso. una cosa como que es, Sí. en verdad el Viejo San Juan para mí es bien místico y como tiene un aura bien especial. Qué cool. Y ese fue tu primer step, llegar al Viejo San Juan. Entonces pues me mudé acá a Puerto Rico y ahí empecé a trabajar en otra organización sin fines de lucro, Ok. aquí en Puerto Rico. Y pues porque en verdad mi trayectoria, aunque era derecho, yo siempre he trabajado en organizaciones sin fines de lucro, eso ha sido así. Y pues empecé a trabajar aquí en yo llegué en el 2017, en enero, Súper. pero después llegó el huracán. Entonces cuando... Un poquito de timing ahí, Ajá, sí, eso pasa. No, pero yo pienso que tenía que estar aquí para eso, era como si, no sé, a mí de verdad que el huracán, a todo el mundo, ¿no? No, Es que uno no sabe porque el que estaba afuera se lo sufrió igual, o sea, de una Ajá. manera diferente, pero se lo sufrió estando afuera, queriendo estar aquí. Eso es algo que María Sí. fue particular. Sí, así que yo estaba trabajando en una ONG, una organización sin fines de lucro aquí. Ok. Llega el huracán, ya yo tenía mis frustraciones de ese trabajo por razones personales y ¿Era ligado a algo legal o era no, otras cosas? no, tenía que ver con la economía del visitante y Ok. tratar de, sí, pero nada, llega el huracán y ya de por sí, ¿verdad? Como llevaba como 2 años o 3 que mi lado estaba, Despertando. mi alma estaba, olvídate, hambrienta, con una sed brutal de explotar y llega el huracán y ahí quiere explotar Tú aún escribiste más. como un poemario, ¿verdad? En este... Ah, yo tengo un poemario, sí, escribí un poemario Qué como cool. mis Después lo quiero primeros ver, poemas. después lo- sí. qué cool, qué cool. Entonces llegó el huracán, ahí pues yo hice un montón de decisiones bien drásticas, nada, dije yo tengo dinero ahorrado, dejé mi trabajo, dejé una relación de mucho tiempo, decidí que me fui a explorar la isla y a tomar fotos y a escribir un montón, creo que pasé por
muchos procesos de introspección, ¿no? Y de pensar, ok, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiero hacer y no? Y de ahí, en verdad fueron unos meses de mucha belleza, pero a la misma vez también, una caída, yo diría, ¿no? Sí. De mucha introspección y como crisis un poquito existencial. Y entonces el dibujo me acompañó durante ese proceso. Y yo empecé a pensar, hermano, ¿qué es lo que yo quiero hacer o no? Tenía trabajos part-times. Yo trabajé, por ejemplo, para el Instituto Nueva Escuela, que es una organización sin fines de lucros que yo amo. O sea, en verdad esa sí es una que le voy a decir a la gente que por favor la busquen. La apoyen. Sí, esa de verdad que Instituto Nueva Escuela. Sí, es una organización que lo que está haciendo es transformando escuelas públicas al concepto Montessori. Brutal. Y usualmente son las mismas escuelas que están pidiendo eso. Y la verdad que, olvídate, los beneficios y el cambio radical que se logra en esas escuelas, y no es en las escuelas, es en la comunidad alrededor de la escuela, es increíble. Sí, en los que se benefician de ese... Sí, hay mucho empoderamiento social. Así que nada, eso es como un caveat, pero... Pero pues vamos viendo un Sí. patrón que dentro de los altos y bajos emocionales y todo, has podido seguir poniendo tu granito de arena en todas estas Sí. cositas. Y en Puerto Rico también está cool, porque yo siempre trato de enfocar mucho en este proyecto de que en mi caso pues yo viajo y empiezo a ver cosas sobre accesibilidad a ciertos terrenos, a ciertas cosas, y me despertaron en mí en cosas que nosotros, de los beneficios que nosotros tenemos acá, que si uno no sale no los ve. Sobre esos 11 años para trabajar y ver estas experiencias buenas, malas y todo, pues son esenciales en verdad, como para regresar aquí como Ajá. esto. Sí, Está brutal. sí. Y entonces pues ahí está, me estabas Estoy diciendo... trabajando part-time y más o menos pensé, haciendo mucha introspección sobre qué es lo que quiero y no. Y de repente... Y estás dibujando. Y estoy dibujando, Brutal. escribiendo y dibujando y tomando fotos. El dibujo no era expresivo, era más como una manera de meditación activa para mí. Era dibujo realista de meditación activa para tratar de como que... no pensar, o sea, es una manera de meditar. Sí, Es sí, como que mi mente en ese conectarte. momento yo me estaba sintiendo un poco pues con ansiedad, con muchos miedos de cuál es el rumbo, qué es el rumbo que quiero tomar, y el dibujo me estaba ayudando a pues aterrizar, ¿no? Estar en el presente, estar en el estoy presente. dibujando. Sí, That's y it. la verdad que me ayudó un montón. Qué cool. Y ahí pues se me ocurrió, wow, en verdad, este método de enseñanza yo no me he topado con él en Puerto Rico. De hecho, dije, bueno, me voy a meter en una clase en la Liga de Arte de Dibujo, pero es súper diferente la manera de enseñar. Y yo, wow, en verdad como que esto no he visto a nadie que esté dando estas clases. Sí, hay un libro. Y si vas a la liga, me imagino que empezaste a ir a la guía a estas clases y empiezas a ver que sí hay muchas personas buscando estas clases Sí. como terapia entre amigas, porque yo tengo tías mayores y eso que van todos los años a coger un Sí. curso, y es que es algo que no existe, y la gente tiene ese hambre, la gente siempre está buscando algo. El puertorriqueño es creativo, Sí. no nos llamamos artistas, ¿no? Pero No, todo el sí. mundo tiene como que algo para expresarse, o la música, o artesanía, o Sí. la agricultura, o sea, cada uno tiene su forma de... Sí, así que nada, ahí dije, bueno, esto no existe aquí, ¿qué tal si de repente yo puedo dar estas clases? Le escribí a la mujer que se inventó el método de enseñanza, Ok. que el hijo de ella fue quien me enseñó en Nueva York, y pues les pregunté, mira, ¿cuál es el proceso? Si yo quisiera enseñar esto, como que ustedes me tienen que certificar cómo funciona, y ellos, nada, hablar con ella me encantó. La que se inventó el método de enseñanza se llama Betty Edwards, Ok. y ella tiene una mujer de 90 y pico de años, Qué cool. pero es como increíble. O sea, yo le cuento a ella toda mi visión, ¿verdad?, amplia de lo que yo quiero, de cambio social, de vida, y ella me entiende, y era como... Sí, se yo debe cuando- ver ella, o sea, te debe ver a ti, o sea, algo en ti que ella era lo que ella era cuando... Yo no o sea, sé, pero de verdad que esa mujer Qué cool. a mí, o sea, me encantó poder hablar con ella. Entonces, pues, el hijo que es un señor mayor también, que fue quien me dio las clases, hablé con él. Entonces fui a Nueva York para pasar por ese proceso de certificarme, ¿no? Porque ellos Ok. tienen que asegurarse. Nuestro método de enseñanza también, yo hago dibujos de demostración, y eso es una de las cosas más importantes, pero para poder hacer dibujos de demostración significa que yo puedo hacer un autorretrato en media hora, ¿no? Y mientras lo hago, hablar sobre Hablando, sí. como lo que estoy haciendo, que es un reto, porque
yo no recomiendo que uno hable mientras dibuje, en verdad más si estás dibujando algo realista, Exacto. porque hace que sea más retante, ¿no? Sí, estás cortando la observación, Ajá. estás cortando esa capacidad Hay de... como mucha interrupción, exacto. Entonces, nada, pasé por ese proceso, y ahí pues surge la idea, ¿no? de Eres. Brutal. Y en realidad mi visión, ¿verdad? de Eres es más allá que solo el dibujo. Yo estoy utilizando el dibujo como un punto de partida, y estas clases como punto de partida, pero a dónde eso me lleva, pues quién sabe, ¿no? Pues probablemente después acabe integrando otros conceptos, como eventualmente me gustaría incluir tal vez la misma escritura como sanación, más como tipo journaling, escribir para uno mismo, no sé, hay muchas Sí, ideas. ahí estaría ya tú en cierta manera conceptualizar lo que Betty, esta señora, hizo con el método del right side of the brain del dibujo, pues tú empezar a conceptualizar quizás esta otra, o quizás encuentras otros talleres, otras cosas que ya existen. Exacto. Pero en verdad sí, definitivamente, porque hay hambre de expresarse y muchas culturas se acostumbran a esconder las emociones o a embotellarlas, y en verdad pues es bueno encontrar estos outlets. Sí. Entonces empiezas a ver que sí, esto es una opción, Eres. Ok. ¿Cómo surge el nombre? Me gusta mucho el nombre porque pienso que si el último etapa del proceso o del progreso del taller es un autorretrato, no sé si hay una asociación ahí, pero ¿cómo surge el nombre? ¿Cómo entonces llegas de allá motivada o todavía struggling? Y después de eso, pues quiero que menciones cómo tú has estado trabajando mucho a través de sin fines de lucro y cómo entonces mantuviste eso como un foco de que Eres sea un sin fines de lucro. Ok, bueno, pero poquito a poquito, ¿sabes? Sí, voy a pensar ahora un momento. Estás en New York, me estaba hablando de cogiste sí, no, el taller. Eres, surge el nombre porque, pues, mi visión, ¿verdad? Y es que todos los humanos somos creativos, ¿no? Exacto. Eso es parte de lo que nos hace ser seres humanos y nos distingue, ¿no? de otras especies que hay en la naturaleza. Somos entes creativos y es bien importante estar constantemente creando. Y yo, por mi experiencia personal por mi experiencia personal y también cogiendo este taller de dibujo, me di cuenta de las muchas maneras en que nosotros tenemos como unas barreras invisibles dentro de nosotros mismos que nos impiden conectar con este lado, ¿verdad?, creativo, ¿no? Exacto. Esa voz interna, esa voz crítica que está todo el tiempo diciéndote, no, pero tú no sabes dibujar, no, pero eso es algo que tú naces con eso o no, o no, tú, esa voz, ¿verdad? ¿Qué van a pensar de Ajá. esto que yo hice y cómo me expresé y cómo me van a criticar? Exacto. Y autocrítica y la crítica exterior Exacto. empieza... Ajá. Entonces, la idea detrás de Eres es que ya tú eres una persona creativa, ya tú eres una persona que puede dibujar, que puede escribir, que puede hacer todas estas cosas. Nosotros, ¿verdad? O yo, empezando yo, pero eventualmente pues habrá manos ayudándome. Lo que vamos a hacer es ofrecerte unas herramientas para ayudarte, ¿no?, a liberarte de esas cadenas invisibles que tú tienes dentro de ti que te impiden conectar con este lado tuyo. Pero esto es algo que tú tienes ya, o sea, no es algo que hay que desarrollar, sino es sacar esas barreras que te están limitando, ¿no? Y de cierta manera, aquí lo voy a dar un poco a cambio social, ¿verdad? Porque toda mi vida era como que, ¿cómo yo puedo hacer, de alguna manera u otra, aportar para que el mundo sea mejor? Y cuando trabajé como public defender, abogada, etcétera, me empecé a dar cuenta, y en verdad, nada, también empezar a darme cuenta al convertirme en adulta, que obviamente yo sola no puedo cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo. Es algo que yo digo, recientemente lo digo más. Sí, o sea, uno solo no puede, pero lo que uno sí puede hacer es cambiar radicalmente, ¿no?, tu conciencia para romper con todas esas cosas que limitan tu potencial, ¿verdad? Si tú cambias radicalmente tu conciencia para
poder como conectar con tu potencial, si yo lo hago, tú lo haces, otra persona lo hace, eventualmente se logra el cambio, ¿no? De adentro hacia afuera. Sí. So, es como los otros días yo estaba hablando con un amigo artista plástico y él utilizó la palabra micro revolución. Y me encanta eso. Sí. O sea, esa palabra me encanta y se me quedó pegada. Y esta noción de como que yo lo que quiero es que haya micro revoluciones, ¿verdad? Y que así es que se logre el cambio. Así que Porque cada si uno no de nosotros cambiamos haga cambios internos. serios, internos, Ajá. pero que se sumen Y eso al colectivo. sí, porque es que en verdad, en Muy realidad bien, muy bien dicho, los sistemas son un reflejo, el sistema colectivo es un reflejo del individuo. Sí. Si tú no cambias el individuo, el sistema no va a cambiar, que es lo que yo me topé cuando yo fui abogada, ¿no? Sí. Y era public defender. So, nada, la palabra eres viene de ahí. Entonces, mucho del cambio social que estoy buscando es esa como micro revolución. Brutal. Y estoy utilizando lo que yo le llamo la creatividad. Y ahí voy a hablar ahora un poquito para distinguir como Exacto. que el arte con la creatividad. Y esto obviamente es mi opinión, de seguro hay montones de opiniones sobre esto. Yo solo estoy compartiendo lo que, al Lo que menos tú has con aprendido. lo que yo me identifico, ¿no? Exactamente. Y lo que tal vez como que, con lo que he aprendido, con lo que me identifico y con lo que mi espíritu también se identifica de cierta Exactamente. manera. Ok, so, esto es un poco complicado, voy a tratar de organizar los Sin pensamientos. prisa, tenemos tiempo. Para mí, ¿verdad? Está la creatividad, como te dije, que es algo intrínsecamente humano, etc. Y eso trae muchísimo bienestar, ¿no? Cuando uno está haciendo actividades creativas, como lo es la escritura, el dibujo, el baile, olvídate, hay montones de actividades creativas, tu ritmo cardíaco disminuye, entras en una relajación profunda, tiene muchísimos beneficios hasta para tu salud y bienestar, y por eso es que ahora, pues, hasta en los hospitales, en Inglaterra, por ejemplo, están integrando todas estas actividades creativas, ¿verdad?, para ayudar a la gente a sanar, ¿no? Exactamente. Y yo, a través, con ERES y con este método de enseñanza, lo que estoy tratando de hacer es darles una herramienta más a las personas para que puedan conectar con ese lado de ellos, ¿no?, el lado creativo. Pero el arte con mayúscula A, ¿verdad? Como que ¿qué es un artista? ¿No? Exacto. ¿Qué es el arte como tal? Yo, o sea, mi opinión, yo pienso que los artistas realmente, como un artista de verdad, es una persona que es como si fuera un historiador emocional, ¿no? De hecho, como un historiador emocional o espiritual, ¿verdad? Como los otros días yo leí algo que escribió James Baldwin, que hablaba sobre este tema, en donde él lo que dice es como un artista es, por ejemplo, muchas veces uno está pasando por un dolor bien profundo y uno se siente que ese dolor de uno es único y es como que yo soy el único que tengo este dolor y qué sé yo, y de repente te topas con los libros y el arte y te empiezas a dar cuenta que no, que ese dolor tuyo tan profundo es exactamente lo que te conecta con el resto de la humanidad. Entonces, un artista para mí viene siendo este historiador emocional o espiritual, ¿verdad? Que lo que hace es que trae una experiencia súper única, súper particular de su vida, ¿no? Pero la logra proyectar, ya sea en pintura, lo que sea, ¿verdad? En cualquiera que sea su medio, de una manera en donde hace que la audiencia o la persona que está recibiendo ese arte pueda identificarse, ¿no? Y que entonces acabe siendo algo del colectivo, de algo que es bien individual se torna colectivo, ¿no? Y para mí el arte, con mayúscula A, es lo que en realidad, lo que hace es como liberar, o sea, despertar en otras personas, posibilidades, como que la posibilidad de que diantre yo puedo cambiar, o anda, mira esta otra manera de pensar o esta otra manera de hacer las cosas, yo no me había percatado con esto, y es como que lo que está haciendo el arte es expandiéndole, ¿no?, también la conciencia a esa otra persona, como que para, ¿verdad? No sé si me estoy explicando muy bien. Te estás explicando súper bien. Pero ajá, o sea, por eso cuando yo hablo de Eres,
y pasa cada rato y en verdad una distinción, pero a cada rato pues dicen, ¿verdad? Como que, esto es arte. Para mí esto no necesariamente es arte, son actividades creativas, ¿no? Que después pueden surgir en arte. O sea, de cierta manera, el arte es como un síntoma de la buena observación. No sé si es como, por ejemplo, si a través del dibujo tú aprendes, ¿no?, a observar las cosas desde otra perspectiva y empiezas a como que a toparte con cosas que antes no te topabas y hace que tú seas una persona con más compasión, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor eventualmente después tú creas algo innatamente tuyo, ¿verdad?, que acaba siendo un síntoma de esa habilidad que tú adquiriste de poder observar las cosas desde otra perspectiva. Por tanto, surge arte. Lo explicaste muy exacto, bien. Sí, lo explicaste súper bien. No te quería interrumpir, o sea, no sé si te sentiste que por yo estar en silencio no te estaba explicando, yo no te quería interrumpir porque estaba on the flow. Sí, no, en verdad estaba como que pensándolo y ya y compartiéndolo. En verdad. Y a través de Eres y todo esto que acabas de explicar, en cierta manera logras una sanación, un despertar. O sea, el despertar o todo tiene un circle around que en verdad es sana, o sea, termina sanando emocionalmente o despertando ciertas cosas que no necesariamente termina siendo un artista, que ahí lo definiste muy bien. Exacto. Pero es una herramienta más creativa, que está brutal. Que puede ser un súper hobby también, o sea, en realidad los beneficios son increíbles. Y entonces pues yo, ¿verdad? Pues como todavía me siento que... Por eso también al principio te dije como que yo no soy artista todavía, ¿verdad? Sí. Tal vez mi espíritu se siente que lo es, pero yo no me considero eso todavía. Tal vez en un futuro, quién lo sabe, ¿verdad? Exacto. Pero sí me estoy descubriendo como artista, exacto, ¿verdad? Como, sí, es que es bien nítido escuchar toda la historia porque pues tu idea es cambio social. Estás logrando trabajar en eso, te encuentras con unas dificultades, le pones a sufrir emocionalmente y entonces vuelves a ti, al individuo, a trabajar en ti y entonces ahí encuentras en que eso es una, o sea, que tú también puedas ayudar a otras personas a volver al individuo, que es lo que más difícil se nos hace, porque eso es de niño, uno tiene esa creatividad y esto, pero cuando uno empieza a pensar en otras cosas, empiezan a cerrarse, a crear todas esas barreras. Así que está brutal, que está ayudando, como dijiste ahorita, a romper esas cadenas emocionales. Invisibles. Las cadenas invisibles. Así que nada, me suena brutal. Y entonces ya eres... ¿verdad? No dije lo de non-profit que me preguntaste. Entonces pues dale, pues vamos ahí. Ya cerramos ese capítulo. Ya eres, tiene un espacio físico. Es una sin fines de lucro y quiero que me explique, ¿verdad?, todos los beneficios y los struggles de lo que conlleva una sin fines de lucro en este momento histórico en Puerto Rico. ¿Y qué se te ha dado con Eres? ¿Has tenido ya la oportunidad de dar varios talleres? ¿Cómo han surgido? Sé que una de las cosas es que eres un sin fines de lucro, pero pues por ahora sí tienes que funcionar en que las personas, los que cogen los talleres pues son pagados, pero pues quiero que round it up lo que ya es Eres. Ok, verdad. Eres como organización. Pues Eres comenzó como... yo recibí el 501c3, que viene siendo la exención contributiva federal, que te permite que tú seas, ¿verdad?, una organización sin fines de lucro un poquito antes del verano. Okay. Y al hacer eso, pues ya oficialmente pues era Eres una organización sin fines de lucro, ¿no? Y en ese momento yo estaba dando talleres, pero era talleres en mi espacio, en casas de personas, era como talleres rodantes, porque yo Eres no tenía su propio espacio. Entonces, después del verano pude dar bastantes talleres, que entonces el dinero que generé con eso lo pude reinvertir para conseguir este espacio donde estamos hoy, que llevo un mes. Y lo llevo habilitando me ha tomado un mes porque estaba súper abandonado. Ha hecho maravilla, porque está espectacular. Estaba bien abandonado, escombros por todos lados, pero la verdad que me he disfrutado un montón el proceso, como que todo lo he hecho yo y con amistades que me han ayudado, que de verdad que soy eternamente agradecida a mis súper amistades. Qué bueno. Y pues ahora, desde que Eres tiene este espacio, pues ya empecé a dar
talleres, mañana comienzo con la segunda ronda de talleres, y Un taller ¿verdad? como a largo plazo, ¿verdad? Vi que Son intensivos, exacto, son 5 días intensivos y ahora mismo estoy ofreciendo pues los fines de semana que corre pues cada sábado por 5 sábados corridos o cada domingo por cada 5 domingos corridos. Pero volviendo, ¿verdad?, a una organización sin fines de lucro, etcétera. So, lo que distingue, ¿verdad?, a las organizaciones. Es el ¿cómo se llama? 501c3 es la exención. Súper difícil de conseguir, por lo que entiendo. Eso dicen, pero yo pienso que eso es como que una de esas. ¿Cuál lo es, dicen si en pocas palabras, como que cómo tú puedes definir, ¿verdad?, como tu visión, cuáles son los beneficios y cuáles son las counterparts o los struggles que te tienes que enfrentar para poder tener esos beneficios. Okay. So, una organización sin fines de lucro, lo que distingue a una organización sin fines de lucro de un negocio con fines de lucro, lo primero es que la sin fines de lucro tiene que tener un propósito social, ¿verdad? Eso es lo primero, eso es necesario. Y aquí pues lo tenemos, ¿verdad? Mi propósito social es, como les había dicho, pues ayudar a las personas a que conecten con su lado creativo, y ayudarlos a que puedan liberarse de esas cadenas, ¿verdad?, invisibles que frustran la expresión natural de ellos y todos los beneficios que trae eso, ¿verdad? Ese es el propósito de ERES. Además de tener un propósito social, lo otro que distingue a una organización sin fines de lucro de un negocio con fines de lucro es que no pueden haber acciones, ¿verdad? No puede, todo el ingreso, ¿verdad?, que genere la organización se tiene que reinvertir en la organización para actividades que tengan que ver con esa misión, ¿no? Claro, uno se puede dar un sueldo, como las organizaciones sin fines de lucro, cuando ya tienen bastante dinero, pues le dan sueldos a sus empleados, pero más allá de sueldos, el resto del dinero pues tiene que ser reinvertido para lo mismo, para la misión. Entonces, lo tercero es que las organizaciones sin fines de lucro sí pueden cobrar, ¿no?, por sus servicios. De hecho, hospitales son organizaciones sin fines de lucro, las universidades son organizaciones sin fines de lucro y todas ellas están constantemente cobrándonos, ¿no?, por sus servicios. La cosa es que lo tienen que volver a reinvertir. Entonces, si uno no quiere cobrar, ¿verdad?, hay maneras de tratar de no cobrar, que esa es mi visión a largo plazo, es poder llegar al punto en donde yo pueda estar ofreciendo estos talleres libres de costo, ¿verdad?, en comunidades necesitadas. Eso te quería preguntar, ¿cuál es tu perfil de personas que estás trabajando ahora y cuál es el perfil de tu target? Okay. Si quieres regresar a la persona. En verdad mi target es cualquiera. Cualquier persona. Sí, porque yo pienso que no, o sea, el cambio va a ser bueno, no importa qué, mi target es cualquiera. Pero sí, pero no me quiero olvidar, ¿no?, de las comunidades necesitadas. Obviamente ahí hay un reto más grande porque yo, para poder ofrecerle a ellos los talleres libres de costo, yo tengo que tener un dinero que ahora mismo no tengo, ¿verdad? Sí. O sea, la organización. Entonces, ¿cómo uno consigue ese dinero? Pues se puede conseguir ya sea cobrando por servicio y si me sobra, pues ese sobrante lo utilizo. Se reinvierte para acá. Para dar libres de costo, o también las entidades sin fines de lucro pueden solicitar, ¿verdad?, a grants, exacto. Entonces tú solicitas a grants, que viene siendo dineros que tienen como fundaciones o el mismo gobierno de Estados Unidos, distintas entidades con mucho dinero que te deciden darte dinero porque creen en tu misión, en tu causa. Pero esos son procesos, ¿verdad?, donde uno tiene que hacer unas solicitudes, tú tienes que tener un récord tienes que poder probarle a ellos que este método de enseñanza funciona, cuáles son los beneficios. So, tú tienes que, por ejemplo, yo estoy todo el tiempo tengo que estar recopilando información de quiénes son mis clientes para ya empezar a mantener ese track record, ¿no? Para que a la larga pueda ofrecerle esa información. Exacto, a las entidades que me van a dar el dinero. Y una cosa que no quiero que se te olvide mencionar es que creo que me habías dicho que por alguna razón en los primeros 2 años tiene una limitación no sé si era solamente en acceso a grants locales o a grants en general. Sí, la mayoría de las fundaciones aquí en Puerto Rico, hay una que otra excepción, pero la mayoría, ¿no? Últimamente han recibido muchos fondos, ¿verdad? Porque después del huracán Puerto Rico lleva recibiendo bastantes fondos para apoyar entidades sin fines de lucro. Pero
hay un montón de limitaciones, ¿no? Entonces, cuando tú vas a solicitar, uno de los requisitos es que tu organización lleve operando por lo menos 2 años, ¿verdad? Eres no lleva operando por lo menos 2 años, así que ya yo no puedo cualificar, ¿verdad? ¿Hace cuánto comienza a correr el tiempo del papelito de 503? Que cuando el 503, del 503, el 501. 501c3, eso fue como en junio, o sea, en junio. O sea, que lleva como 6 meses, Exacto. Está bien, pero Por ahí voy. Ya es una cuarta parte del tiempo. Exacto. Igual, me parece que hay maneras creativas, y he escuchado y aprendido, hay maneras creativas de como loophole esas reglas. Okay. So, si tú coges y te atas a otra organización que lleva un montón de años, similares quizás. Ajá, entonces ellos, como te tienes que atar con ellos, etcétera, y a lo mejor a través de ellos puedes solicitar para poder recibir ese dinero, pero pues nada, son todas estas trabas que hacen que el trabajo sea más tedioso, más difícil de lograr, y pues yo siendo solita ahora mismo. Sí, eso es una persona que su trabajo sea bregar con esas cosas todos los años, porque el año que viene tienes que probar el dinero que te dieron, cómo lo consumiste y cómo lo reinvertiste. Y eso es súper, o sea, ese es el target, pero sí es bueno que vayas poco a poco también, porque a veces, pero entonces ahora mismo estás cogiendo talleres, el que los paga, ¿verdad? Esta semana. Y ya lleva una cuarta parte de esos 2 años pasados, porque bueno, no, yo aquí generalizando, pero está cool. Eso en verdad es que está difícil. Negocio con fines de lucro, sin fines de lucro, pues siempre hay sus barreras, pero creo que me parece que tu preparación académica también te ayuda, porque no todo el mundo puede grasp o comprender toda la magnitud de todo eso y la necesidad de verdad de que tú puedas funcionar a la larga. Así como que si no uno cae en un cráneo, esto es mucho papeleo, no lo voy a hacer, pero para que tú puedas ser sustentable y puedas llegar a la misión tuya final de poder ofrecerle esos servicios a bajos recursos, tienes que mantener ese norte bien brutal ahí. En verdad tienes razón, yo pienso que hay veces que las personas como que cuando me ven es como que no entiendo, tú eres abogada de Harvard y ahora tú estás haciendo esto, como que no me comprenden. Una cosa alimenta pero la realidad es que mi sombrero de abogada y todo mi conocimiento de cómo funcionan, ¿no? Esta burocracia que existe y es una realidad que yo no me puedo escapar de ella, existe. Yo tengo que trabajar con ella para que trabaje a mi favor. Entonces, el ser abogada y tener conocimiento de esas realidades me ayuda, porque yo por eso lo puedo hacer yo todo sola. Yo voy a Hacienda, soy la que someto las cosas, ¿verdad? Estoy aprendiendo, nunca lo había hecho antes, pero yo sé cómo trabaja y o sea, I can figure it out. O sea, tú como abogada estás acostumbrada a hard work y a moverte y hay que hustle y hay que... Y en verdad, es verdad, me ayuda y hasta conocer también cómo funciona todo. Un individuo, o sea, yo sé un poquito, pero con todo eso quería dejarte que tú explicaras lo del sin fines de lucro, porque es algo que no todo el mundo, aunque te lo expliquen, no todo el mundo lo entiende, y los beneficios que puede tener a largo plazo, mayormente uno se ciega con los contras o las barreras que uno se puede encontrar. Así que nada, en esa parte te deseo éxito, sigue ahí, porque en verdad eso... Y en verdad, sí, a la larga, me imagino, ¿podrás accesar a la larga a cosas federales y cosas así también? Claro, ahora sí puedo porque tengo el 501c3. Todavía me queda, también hay una exención contributiva local, o sea, estatal, que es de Puerto Rico, y ese proceso es mucho más largo y estoy en ese proceso y espero que en un par de meses, pues, me lo den. Que me va a ayudar también, vamos a ver. Sí, ahí en esa herramienta de abogada te ayuda a explorar todas esas posibilidades que mayormente uno se enfoca en su proyecto y no en todas estas cosas, así que eso es súper esencial. Así que ya está en proceso, hablamos de sin fines de lucro, hablamos de tus dibujos. Tú, como una pregunta que te quiero hacer, actualmente, en tu tiempo libre y eso, ¿estás dibujando, estás escribiendo? ¿Sigue siendo tu terapia, sigue siendo tu go-to? Sí, últimamente, en los últimos meses he estado haciendo me está saliendo natural otro tipo de dibujo más como intuitivo, donde yo no sé ni lo que va a salir, empiezo con líneas y de repente salen cosas que yo no tenía ni planificado. Es otro proceso. También he hecho como otro tipo de dibujo, como yo no sé, yo les llamo como estos registros. Es como a veces escucho una canción y me voy en un viaje con los ojos cerrados tratando de como capturar, ¿no? Lo que siento, y son como estas marcas bien raras en un papel, pero el proceso se siente súper cool.
También hago mis dibujos realistas, que eso es como una meditación activa para mí, además que lo hago a cada rato en los talleres, que pues me siento, los otros días estaba también con un amigo artista pues practicando la figura humana, ese tipo de cosas. A cada rato, o sea, yo estoy en un café esperando por un café, me voy a poner a dibujar algo que estoy observando porque pues se siente rico y una manera chula de pasar el tiempo. Sí, dibujo todo, o sea, dibujo a cada rato y sí ahora está surgiendo este otro tipo de dibujo que ni yo comprendo. Y eso es importante aceptarlo. Pero, exacto, es como todo en eso la es parte vida, de sí. yo como hasta conocerme como ente artístico, ¿no? Yo creo que es parte de aprender a dejar ese canal fluir sin tratar de controlarlo y en verdad que me está triviando Sí, un montón. al igual que en un momento fue a Sí. través de ser abogada y estar Ajá. en el, ¿cómo es que se llama? Como Public Defender y después el arte, o sea, hay que aceptar esos cambios. Sí. Y a veces eso es difícil. Por una de las cosas que dijiste bastante al principio es que una de las cosas de irse para irte para Estados Unidos te ayudó mucho, porque pues eso, a veces uno ya cuando uno está en Puerto Rico toda su vida, ya uno está cumpliendo con lo que tus amigos esperan de ti y todo esto, y en el arte o en todas estas cosas, en verdad, es como en esa parte de la vida que hay que aceptar esos cambios y dejarse... Somos seres Sí. cambiantes, pero por eso Sí. estamos vivos. Sí, porque sí. si no estamos cambiando todo el tiempo, pues que Y por estamos eso estás así de existiendo. feliz, estás O sea, sonriendo. estamos como que existiendo, pero no viviendo. Exactamente. Hay que vivir. Brutal. Pero sí, pues no estaba escribiendo, escribo, pero no he Ok. estado escribiendo tanto como a lo mejor antes, pero está bien. O sea, eso Sí. no. Sí, lo que yo estaba Ajá. aprendiendo es que you cannot fight it. Hay Ajá. momentos, Sí. yo te estaba diciendo ahorita que yo por mucho tiempo paré de tocar guitarra y de momento ahora estoy reconectando con la guitarra. Yeah. Mucho tiempo fue el dibujo, el surfing, o sea, pero a veces por mucho tiempo me resistí como, no estoy surfeando. No, ahora encontré otra cosa, o sea, que pues, hay que aceptar esos cambios y go with it, porque ahí es que está la magia, encontrar nuevas amistades de las que nutrirse, ¿verdad? Eso es súper importante y cuando yo, como que con el proyecto, yo he tenido algo, después, como a todos los puertorriqueños nos ha pasado, pero yo he tenido también como un despertar y en cierta manera pues ha sido canalizarlo a través de la conversación y comunicarnos, porque estamos, aunque tenemos las redes sociales y todo, estamos todos bien desconectados. Sí. Y a través de la conversación es como que, mano, en verdad, sigo nutriéndome, sigo aprendiendo, yo leo y pues hago estas cosas, pero como que nos ayudamos a llevar el mensaje. Esto es una plataforma que uno puede llevar todo lo que tú me has dicho súper cool, súper genuinamente, o sea, no hay otra forma de que tú puedas llevar toda esa información así. Y pues como ha ido surgiendo súper cool y me sigue despertando ese interés, o sea, ahora yo lo encuentro como una forma de yo expresarme y de conectar con otras personas y de despertar a otras personas a Sí. open up un poquito, porque en especial también los hombres somos un poquito más cerrados y la cosa. Sí, Así no, que- de estar conectando, Sí, como que sí. ese también ese contacto humano. Sí. O sea, mira, estamos teniendo esta súper conversación y yo puedo también aprender de ti, de tu trabajo. Y en gran parte, o sea, gracias a tu proyecto también, que me escribiste, querías aprender y... Sí, sí. Sí, Sí, yo te o conozco sea- de high school y yo dije como que lo vi, no sabía mucho, pero igual yo he aprendido a observar las cosas de afuera y no establecer no juzgar ni nada. A mí me pareció magnífico y dije, déjame escribirle a Jackie a ver qué es lo que está pasando y mira, llevamos 55 minutos hablando sin parar, Dios. mayormente tú, porque yo trato de ni siquiera como que de go with the, o sea, de verdad cuando tú estás con la magia, dejarlo ir, así que nada, súper brutal. A mí siempre yo creo que ya tienes algo que te falta que te sientas que te No, falta no, decir. en verdad lo que te iba a decir era que dijiste surfing y hace como... hace un par de semanas cogí mis primeras clases de surfing con Ale, que yo creo que tú lo Brutal. entrevistaste Sí, también tú lo y Ale, o entrevistaste sea, con él. es pana. Él es pana, qué bueno. Y en verdad me encanta. como Otra que terapia, otro método de es- expresión. bueno, y una de cosa. conectar con él. Yo quería conectar con el La mal de otra naturaleza, manera y en verdad, sí, o sea, nada, no sé Es nada. un estoy reto, es aprendiendo, un reto porque difícil. la mayoría de la gente no lo piensa, pero pues no es el fiarse la mente, es salirte del comfort zone de tierra y irte a flotar y encontrar un comfort zone allí afuera. Pero con Ale es una tremenda persona y en verdad pues somos bendecidos aquí en Puerto Rico que tenemos esa cancha allá afuera. Así que nada, te deseo también que disfrutes No, ese camino. pero no sé si es un camino, estoy ahí explorando ya, sí, pero... pero es bueno, o sea, aquí lo tenemos, eso siempre está ahí accesible. Si no me avisas y yo te Dale, llevo a hacer fiel también. dale. Entonces, pues nada, siempre me gusta terminar con que tú le recomiendas a una muchacha o cualquier persona, adulta, niño, que se quiere encaminar en algo, lo voy a verbalizar de esta manera, en algún proyecto de cambio social.
que ellos quieran empezar el Sí, de ellos. sí, que alguien que su hambre o su necesidad sea hacer algo de cambio social como tú tenías, como que tú le recomiendas a la persona. Nada, que se lance, que tiene que empezar a... O sea, la idea es lanzarte y mientras tú estás ya en el camino, vas encontrando como que a veces esa idea de que tú tienes que tener, como uno tiene una visión, pero esa idea de que tú tienes que tener un producto específico, súper específico y esto es la cosa y si no sigue esas estipulaciones de tu producto no va a funcionar, ya te estás limitando demasiado porque la realidad es que las cosas van cogiendo vida propia y es aprender a como que mantener, tú sabes, la dirección dentro de, pero también la flexibilidad para abrirte al mercado, a las necesidades, a lo que sea que se te esté presentando. So, nunca te vas a sentir listo, en verdad, como que nunca vas a estar listo. So, lo más importante es que te lances y te lleves de la mano con el miedo, como que el miedo siempre va a estar ahí, pero tienes que seguir. Y en verdad yo creo que eso. Sí, súper, no, pues súper brutal, definitivamente, Sí. hay que hacerlo. Hay que empezar y hacer y conectar con uno mismo, hacer cosas como aceptar cambios de procesos como el que tú has llevado a cambio a donde te ha llevado ahora. Y hay muchos mitos, como que hay un montón de mitos que yo me he dado cuenta, por ejemplo, no sé, que sí, que es súper difícil conseguir la exención contributiva. Ok, en verdad la federal es bien fácil, si buscas bien en Google te das cuenta que hay una solicitud bien pequeñita si llevas bien poco tiempo pero operando. ahí también va a lo que te ayuda a ti tu background, a que para ti Sí. eso es lo Bueno, que pues, tú haces. pues si tú Pero eres no es abogado, no es que sea difícil, pero es Que no se dejen tú, llevar. para ti es menos miedo hacer eso que otra cosa. Sí. Y pues cada uno tiene sus de estos, pero definitivamente bueno, no que es hay difícil. mitos. Lo que yo digo es que Sí, hay sí, mitos. definitivo, Porque a mí me definitivo. dijeron un montón como que Hacienda en Puerto Rico es lo peor, qué sé yo. Mira, en verdad, para mí no es tan malo. Yo voy a Hacienda cada rato. Lo que hay que hacer es tratar a la gente bien como seres humanos, conectar con ellos. Sí, sigue pero transfiriendo como el que- comportamiento humano pero- de ser bueno con las otras personas. Sí, Al final va a veces se estar- quedan hasta como y que... un poquito de paciencia. Sí, se quedan mirándome como, ¿quién es esta tipa que está tan sonriente todo el tiempo? Y de repente empiezan a sonreír. Pero como que, en verdad yo pienso que hay un montón de mitos y hay veces que uno le tiene miedo a hacer ciertas cosas o no te metes porque, diablo, esto va a ser un dolor de cabeza, pero si estás entrando así, pues va a ser un dolor de cabeza. Va a ser un dolor de cabeza. O sea, Definitivamente. no le hagan caso a los mitos. Súper brutal. Nada, para terminar, ¿cómo pueden seguir tu trabajo y el Ok. proyecto de Eres? Como Sí. que tus redes sociales, si tienes alguna plataforma de website o algo, Ok. ¿cómo te pueden encontrar? Pues en Instagram eres más de lo que ves. Ok. En Facebook también Me eres más encanta de lo que ves. sí. Brutal. Y el webpage es tueres.org. Tueres.org. Ajá. Yo lo ya. pongo en letrita chiquita ahí, súper Sí. cool. Cursos que empiezan este fin de semana, ¿uno se puede inscribir halfway o es...? Sí, pueden hacer plan de pago, me pueden pagar. No, pero como que si no se enteraron esta semana y se enteraron la de después, ¿pueden entrar a ese curso o tienen que esperar a los próximos? Pues, Porque en verdad es un proceso, es yo soy una estructura. Sí, tienes que coger la primera clase para poder coger la segunda, pero si tienes un horario flexible en donde Puedes hacerla puedes independiente. venir en la semana para, ¿sabes? Como reponer la que faltaste, pues perfecto. Brutal. So, Awesome. Pues, sí. ya saben, escríbanle a Jackie. Nada, Súper. muchas gracias. Gracias, Ricky. Una conversación súper linda. Te deseo mucho éxito. Me encanta tu energía. Así Gracias, que, igual. nada, a mí me pueden seguir como Ricky Muñiz_PR y el viaje.tv en todas las plataformas. Suscríbanse a YouTube y a los podcasts donde prefieran escucharlo. Y hasta la próxima. Ya, Yes. gracias. A ti.